lumbe, lumbe la cueva Gangahue, si Sarabanda ta seré seré, palo que indian bonce se agüe, lumbe, 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 lumbe la cueva Gangahue, si Sarabanda ta seré seré, palo que indian bonce se agüe, pero lumbe, 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 yo salamaleco Congo, yo salamaleco Congo agüe, ay yo salamaleco Congo, lumbe, lumbe, yo salamaleco Congo, yanaguana macuana Congo, ay yo salamaleco Congo, lumbe, lumbe, yo salamaleco Congo, escuchan cuentos los ganguleros, ay yo salamaleco Congo, lumbe, lumbe, yo salamaleco Congo, yanaguana macana Congo, ayo salam aleikum Congo, lumbe, lumbe, yo salam aleikum Congo, yo salam aleikum Ganga, yo salam aleikum Congo. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte. Es cierto que el gangulero tiene que ir a Cunalombo, al monte, a realizar ciertos trabajos. Muchas veces la invocación del propio Sarabanda debemos utilizarlo directo en Cunalombo, en el monte, para así llamar esa fuerza necesaria que nos van a servir para realizar el trabajo. Hacemos una pequeña presentación con 2 dilongos, 2 platos, cintas de colores, un lutete con aguardiente, con malafu o chamba, y presentamos 2 muñecos brujos que hemos hecho con encangre y mazango con hojas de maíz, ya que si es un muñeco de tela no cabe dentro de la boca de la botella, y estamos utilizando la botella llamada también buarte o embuate o embungo. Esta botella es utilizada por los criollos cubanos, ya que antiguamente utilizaban un güiro amargo. Introducimos lombriz de tierra, mandundo soyanga, para así alimentar a esos espíritus que van a estar dentro de la botella en unión de estas 2 personas. La representación de estos 2 muñecos representa a la persona que le estamos haciendo. Es importante saber cómo trabajamos cuando estamos en el monte y todo lo que podemos utilizar, utilizando la lombriz de tierra, que va a ser también alimento de los espíritus, al cual podemos machacar con pimienta y un poco de menga de ensusu y echarla con un poco de manteca de corojo o manteca de reptil, mezclarla y darle esa comida a la enganga, sobre todo para Sarabanda, para que se ponga mucho más fuerte. Echamos dimbo musenga, indian boquincolo, melado, miel de abeja y melado de caña a la botella, y introducimos los 2 muñecos que van a representar a la unión de estas 2 personas. Para muchos creyentes, esta religión se remonta a sus raíces a cientos de años, y por lo tanto demostramos paso a paso las formas primitivas no enseñadas por otros religiosos, al cual nosotros podemos demostrar para confirmación del trabajo, y no solo eso, para que puedan ver cómo se representa esta obra, que puede ser también hecha en su munanzo alante de su enganga. Nosotros hemos venido al Cunalombo porque nos facilita mejor las corrientes
Y es necesario que esta pareja, en vez de separarse, se esté uniendo cada día más y más, pero que hay personas que están entrometidas en este matrimonio y por lo tanto estamos haciendo una unión verdadera en el monte para así llamar hasta el propio lucero, a la propia mamachola y al propio zarabanda para que pueda haber una unión en estas parejas. Es cierto que las lombrices de tierra pueden a muchas personas darle un poco de escalofrío, pues son un poco frías y muchas veces son incómodas de coger, pero no nos queda más remedio que dar de comer a estos espíritus de esta manera que lo estamos haciendo en el propio trabajo o representación de la ensara. En Monte de Cunalombo viven muchos espíritus donde el gangulero viene a buscar esa fuerza que le hace falta para realizar sus trabajos. En la forma primitiva al cual nosotros trabajamos, nos da el entendimiento claro y preciso de cómo el gangulero hace presentación con diferentes empembas o velas en la invocación del propio zarabanda, en la invocación de los infuiri, de los muertos y hasta de los empungos de los seres sobrenaturales. Se dice que en el monte es equivalente también a Campofinda, el cementerio, y por lo tanto buscamos espíritus también en el monte, en el cementerio, en Enfinda o en el propio Calunga. También podemos buscar espíritus, porque como hemos dicho, el cementerio más grande que existe es el mal. Caminamos por el sendero que muchos quisieran estar dentro de él, pero muchas veces se nos dificulta porque hemos caído en manos de personas explotadoras, de personas que no quieren esta religión, o simplemente esas personas que están inventando encima de esta religión sin saber verdaderamente nada. Esto no es que lo diga yo, esto es lo que se ve en las páginas sociales, como yo cada rato que paso a ver un vistazo y cada vez que veo algo diferente que están complicando a las personas, como esas engangas espirituales. No existen gangas espirituales. Si tiene caldero, tiene tierra, tiene palo, tiene piedra, el hecho de que no le dé de comer no es el hecho de que sea una ganga espiritual. Las gangas espirituales no existen. Grábense eso ustedes en su mente. Eso de que te lo mandó el espíritu tuyo, eso es mentira también. Los únicos que mandan en ganga, a hacer en ganga, son los espíritus oscuros que están arrimados a usted, haciendo el trasdoble de alguna protección de usted. O sea que el que le mandaron a hacer eso tiene que primero sacarse ese espíritu que lo está involucrando en cosas que no deben ser y que le pueden traer mucho arrastre a usted mismo. Pero cambiemos el tema, que ese no es el tema de nosotros. El tema de nosotros es cómo podemos hacer la unión de esta pareja para que ninguna persona pueda romper este matrimonio ni por brujería ni por nada, sino que estas dos personas se sientan unidos. Claro que nosotros tenemos que quemar el nombre de estas dos personas y echarlo también dentro de la huarte o botella o fumbo, como es conocido, siempre pidiendo licencia Genyanji, que es como se pide licencia, y amarrar con encangre y mazango todo lo que nosotros presentamos y utilizando yuntas o clavos de línea, al cual vamos a utilizar en la representación de esta
fumbo, botella. Hacemos los trabajos de acuerdo a como esté los astros. Si hay luna llena, luna menguante o media luna o simplemente cuarto de luna, utilizando la luna llena para mejor vibraciones y corriente al trabajo que nosotros hacemos, igual que cuando construimos una enganga, siempre la debemos construir cuando está la luna llena, que es cuando más corriente se percibe de la propia naturaleza, y es de esta manera que nosotros trabajamos. Introducimos las representaciones de la muñeca, de los muñecos brujos hechos con el cangre mazango, utilizando la mujer y al hombre, metiéndolo en la botella, en el fumbo, para así que estén unidos. También hemos metido lombriz, mandundo, soyanga, y esto va a estar alimentando a los inquisi o espíritus que hemos llamado. Hemos introducido 4 yuntas y hemos puesto con cintas de colores en la representación, en el color amarillo de Mamachola y el color morado del propio Sarabanda, para así que estas personas se unan más todavía de lo que ellos pueden estar unidos. Esta es una nueva versión al trabajo que estamos presentando, y sabemos que todos los trabajos que nosotros hacemos siempre es importante conocer por qué los hacemos. No podemos hacer nada si no conocemos los significados de las cosas. No podemos hacer las cosas de carretilla. Tenemos que saber que estamos llamando al propio Sarabanda, pero que a la vez llamamos a Lucero y estamos llamando a Mamá Chola, porque como es un asunto del amor, pues vamos a introducir a Mamá Chola en este trabajo, porque ya que Sarabanda lo estamos llamando para la guerra que tiene esta pareja. Es siempre importante darnos cuenta de que podemos utilizar también palos que están en el monte. Esto nos va a ayudar a transmitir la fuerza al trabajo, pues todavía mantenemos el fumbo, la botella, o guarte, o embuate, o embungo, o munalunga, como otros las conocen en otros monazos Congo. Las empembas o velas es para dar luz a los espíritus que viven en la oscuridad, sobre todo esos espíritus en Cunalombo, en el monte, donde son llamados en base a esta fuerza de los propios empungos, o la fuerza de los infuiri o del propio Sarabanda, donde la invocación a la unión de este trabajo, a la unión de esta pareja, va a resultar en que se envuelva con cintas de colores este trabajo, como vemos aquí. Muchas veces no podemos hacer un trabajo porque nada más lo tenemos que hacer delante de la enganga. Muchas veces tenemos que caminar piango piango para Cunalombo para poder recoger esa fuerza que necesitamos. La representación de los dos dilongos es
para poder romper todo trabajo, todas malas acciones que tiene esta pareja, este matrimonio, rompiendo así todo lo malo que pudiera estar en la pareja. De esta manera, rompiendo todas las acciones o trabajos hechos en contra de la pareja, ahora el gangulero bailando rompe las corrientes que siguen perennes en el trabajo y que no se llegaron a romper en caso de los dos dilongos que hemos roto. Con el embele, entonces cogemos y rompemos las otras acciones o corrientes que siguen en el trabajo, porque cuando existen trabajos, muchas veces rompemos acciones, pero quedan más acciones y corrientes malas que hay que romper. Por eso utilizamos el embele, el machete, hacemos como especie de un baile o como si nos estuviéramos fajando con espíritus imaginarios, donde vamos a romper totalmente esas acciones. Es un poco complicado para aquel que no conoce sobre esta religión, de modo que trabajamos y de esta manera nos podemos adentrar conociendo más sobre esta religión. Tenemos que huir del obsesamiento que produce esta religión a las personas. Cuando usted está obsesado en estas artes, simplemente usted va a estar medio solliro, medio loco. Tenemos que tener un espacio para la religión y un espacio para nuestra vida cotidiana. No podemos de un modo o de otro estar perenne en la religión, porque esto nos va a traer graves contratiempos a nuestras vidas. Las personas que están alrededor de nosotros, muchos no les interesa la religión para nada. Cuando usted se pone a hablar de religión todo el tiempo con personas que no conocen sobre la religión, usted lo que está dando un mal aspecto y va las personas a pensar mal de usted, como que usted está medio loco. Y en verdad lo estás, porque si solamente crees que todo lo que sucede o cada vez que tú te mueves tiene que moverte en base de la religión y de los muertos, ya estás medio obsesado. Y eso sí es peligroso, porque obsesar o estar obsesado a una persona le traerá consecuencias devastadoras, hasta separación de su familia, de al lado de usted, porque no hay quien lo aguante, porque todo el tiempo está en que la brujería, y que la brujería, y que los muertos, y ven muerto por aquí, muerto por allá, y si come está viendo un muerto en el plato, y si va al baño hay un muerto en el baño, y si va a la cocina hay otro espíritu que está eso, y si se derrama un poco de agua, mira, salió un muerto, y todo ese tipo de cosas, que llega el momento que cansa al que vive al lado de usted. Si es su esposa, en vez de dedicarse a hacerle el censo a su esposa y atenderla y tener los días para su religión, es correcto. Pero eso de que todo el tiempo piense, cuando usted está todo el tiempo en esto, usted no va a poder ni hacer el censo con su señora, porque usted va a estar flojo mentalmente y lo que va a hacer no sirve para nada, lo van a dejar igual. Así que tengan cuidado de lo que están haciendo. Vemos que hicieron como un alucheto, como una loma, y pusieron un embele encajado en el trabajo para que el propio siete rayos rompa toda guerra que pudiera estar sucediendo.
aparte de que llamamos a Sarabanda, aparte de que estuvimos llamando al Cuyo, a Mamá Chola, ahora estamos con ese embele machete invocando a Isasi Sasi 7 rayos para romper las corrientes malas que queden en esa persona. Hacemos especie de rayas para que las rayas puedan pasar los espíritus transmitiéndose al trabajo. Claro que están en la invocación de los inquisis malongo o los inquisis de ensambi, según el trabajo que usted pueda hacer. La invocación a estos seres capaces de ayudar a una persona a destruirla en un corto periodo de tiempo determinará el trabajo que usted haga. Y si bien esto se puede hacer delante de la enganga, es bueno que vaya piango al monte y que en algunos momentos salga al cementerio también a traer el espíritu para su enganga, porque si usted nada más trabaja con los espíritus y no tiene el caracol de 9 sayas o de 7 sayas, que es la puerta abierta al cementerio para que la enganga pueda recogerle ella misma los espíritus, usted tiene que salir a buscar espíritus para su enganga, porque si usted trabaja con ellos, al final su enganga se queda vacía. Tiene que tener el caracol de 9 sayas, de Francisca 7 sayas o Francisca 9 sayas, que es la puerta abierta al convenio tratado con Centella, la dueña de los espíritus. Al ver tantas cosas que suceden y podemos verlas y captarlas, nos podemos adentrar mucho más a esta religión, sabiendo que existen cosas que no tienen explicaciones, pero que sí suceden. Para los religiosos de Entambatilanga del tiempo Congo, un ensala maleco de Cunanchila, para todos los tataitas y allí, tatas y engueyo, y que Sambiampungo cutare todos los días de agüe, que agüe son agüe, que mañana son mañana.